Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política, una entrevista muy especial. Vamos a tratar un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el único país africano de habla hispana, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial lleva 40 años gobernada por la misma persona, estamos hablando de un gobierno autoritario que se ha descrito como una dictadura. Pero ¿quién mejor para tratar este tema? ¿Quién mejor para hablarnos de Guinea Ecuatorial, de este país? También un país hermano, para los que no lo saben, fue parte del virreinato del Río de la Plata en su momento, por lo menos seríamos un país primo, que una persona que lleva toda su vida luchando contra este régimen y que tiene una larga carrera de militancia en ese sentido. Vamos a hablar con Guillermo Nguema Elá. Él es coordinador de la Fuerza Demócrata Republicana, que es hoy una de las principales formaciones opositoras a este gobierno, lamentablemente no legalizada. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Bienvenido a Carta Política. Sí, buenas, bien hallado. Estoy bastante bien a tu disposición para tratar de aclarar todo lo relacionado al interés que tiene vuestro programa, ¿no? De conocer nuestro país. Me halaga mucho que así sea. A nosotros nos halaga mucho tenerlo acá, Guillermo. Y bueno, sin más preámbulos, para comenzar, si pudiera hacernos una descripción breve de la situación política actual de Guinea Ecuatorial. Tenemos entendido que desde fuera se considera el gobierno de Teodoro Obiang como una dictadura. ¿Es para usted válido ese término? Bien, para darle una breve descripción de la situación actual de Guinea Ecuatorial, pienso que no se comprendería mejor si no hacemos una retrospectiva de lo que es este país, de lo que fue antes de ser independiente. Y claro, si incluso muchos españoles hoy en día no conocen ni dónde se sitúa Guinea Ecuatorial, yo creo que mucho más nuestros hermanos de Latinoamérica. Entonces quería comenzar diciéndoles que Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta el año 1968, en que accedió a su soberanía nacional. Entonces, para comprender mejor la situación de Guinea, hay que rememorar un poco en qué circunstancias accedió el país a la independencia. Guinea accede a la independencia cuando estaba en pleno auge el franquismo en España. Sabe que el franquismo fue una dictadura muy cruel y no habían partidos políticos en España en aquel momento. Siendo Guinea colonia, efectivamente uno no puede imaginar que no habiendo partidos políticos en la metrópoli, los hubieran en la colonia. Es decir, que accedimos en un momento muy desafortunado, porque la independencia se concedió a Guinea Ecuatorial simplemente porque a raíz del aislamiento que había sufrido España por apoyar al nazismo y ¿cómo lo llaman? A Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, para tratar de salir de este aislamiento, tuvo que quemar etapas para conceder la independencia de Guinea Ecuatorial por presiones de las Naciones Unidas. Y es así que accedemos a la independencia y, paradójicamente, en Guinea Ecuatorial se autorizan partidos políticos cuando no existían en la metrópoli y partidos políticos que estaban proscritos durante la colonia.
se celebran elecciones, ¿cómo llamarlo?, democráticas, cuando en España no se celebraban estas elecciones. Y al final accedimos a la independencia el 12 de octubre de 1968. Pero cinco meses después, apenas 5 meses después, en marzo de 1969, se manifestaron en nuestro país las diferencias que habían dentro del propio seno del gobierno español, en que una parte, la presidencia, apoyaba a un candidato y el Ministerio de Asuntos Exteriores apoyaba a otro. Pero estos candidatos no tuvieron fortuna en las elecciones. Salió otro candidato que no apoyaba la parte española. A partir de entonces comenzaron las dificultades que vivimos hasta hoy día, porque hubo un intento de golpe de Estado el 5 de marzo de 1969, y a partir de aquel entonces el país entró en el calvario que hasta hoy se sufre. El elegido presidente en 1968 instauró una dictadura feroz y fue derrocado en 1979 por el actual presidente. Al principio, las expectativas de los guineanos eran que se mejoraran las cosas, pero por desgracia hemos ido hundiéndonos cada vez más en un régimen donde efectivamente, como lo has señalado en nuestra introducción, un régimen que efectivamente concentra el poder. El poder se concentra en una persona y en un partido político, y que por ese hecho efectivamente se puede considerar como un régimen dictatorial. Esto es brevemente lo que puedo decirle en la presentación, aunque no sé si ha sido breve, pero para que se comprenda mejor, creo que era necesario tratar de retrotraernos un poco la historia. Interesante, Guillermo. Muy interesante el marco histórico que nos trae. Y sí, sobre todo porque de este lado del charco tal vez no tengamos tanta información sobre Guinea Ecuatorial, así que siempre está muy interesante conocer esos puntos. Bueno, usted ha tenido una carrera destacada en la lucha por la democratización de Guinea Ecuatorial. ¿Y qué represalias puede enfrentar un ecuatoguineano por intentar oponerse al gobierno actual? Si pudiera comentar. Sí, quería intentar presentarme un poco para que la gente conozca con quién están hablando, a quién están escuchando. Yo acabé mis estudios a unos meses del cambio que hubo en Guinea Ecuatorial. Acabé mis estudios en 1978, en el verano de 1978, y volví al país y empecé a trabajar en el régimen del anterior presidente. Soy ingeniero de caminos y trabajé durante, no sé, el tiempo que estuve ahí, fue como 7 meses, en los que no percibí ni un solo día el salario que se me había asignado, ¿no? Como tal ingeniero.
Y así llega el golpe de 1979, en el que, aun siendo civil, tuve que tomé parte en dicho golpe. Y después, cuando se constituye el gobierno del Consejo Militar Supremo, empecé a desempeñar funciones en el ministerio que correspondía a mi carrera, de Obras Públicas. Llegué a ocupar en dicho ministerio eh, la categoría de casi lo que es, como era un gobierno militar, lo que se podría considerar como un ministro civil, ¿no? Que se llamaban secretarios técnicos. Después, con el tiempo, se cambió el gobierno militar con la adopción de una constitución en 1922, y a partir de entonces entré a formar parte del gobierno, primero como ministro de Planificación, más tarde como ministro de Economía. Llegué a ostentar incluso también el cargo de presidente del Consejo Económico y Social, pero desgraciadamente, con el paso del tiempo y con el deterioro de la situación política, me vi involucrado en un tema que no tenía, yo no tenía ni pie ni cabeza. Se me encarceló a partir de 1986. He pasado como 10 años en las cárceles de Guinea por cuestiones políticas en diferentes ocasiones. Entonces, para responderle que efectivamente cuando se es opositor en Guinea, se sufre primero una estigmatización. El opositor está estigmatizado en Guinea y está condenado a vivir en la miseria, porque el opositor en Guinea no puede encontrar trabajo ni en la función pública ni en una empresa privada. Esto en primer lugar. No puedes encontrar trabajo. Estás condenado a vivir en la miseria. Estás condenado a represalias en cualquier momento de tu vida, incluso con invento de cosas simplemente para hacerte mal. Esto es lo que puedo decirle. Hay mucha violencia política contra el opositor en Guinea Ecuatorial. Bastante tremendo. Y bueno, considerando este panorama de arrestos, de represalias, de estigmatización, ¿cómo se organiza la oposición en Guinea Ecuatorial? ¿Qué medios pueden emplear para difundir su mensaje? Y bueno, ¿qué curso de acción han tomado para contrarrestar esto? El problema es que, como lo estamos señalando, hay una concentración de poder, y esta concentración de poder en un solo partido hace que se cultive el pensamiento único en Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando no estás de acuerdo con esta forma de hacer las cosas, no tienes espacio para expresarte. Es decir, que los medios de comunicación oficiales te están vetados. No puedes comunicar, no puedes difundir ni una información ni un mensaje a través de los medios de comunicación oficiales. Y lo único, la suerte que tiene la oposición actualmente de poder difundir algún mensaje es precisamente a través de las redes sociales, pero con la limitación que éstas tienen, porque los mensajes no pueden llegar a toda la población.
hay una franja de población, o sea, una parte de la población que no puede, que no tiene acceso a las redes sociales y los mensajes que puede lanzar la oposición a través de dichos medios no alcanzan a toda la población, en definitiva. Bueno, en ese contexto, Guillermo, llegamos a lo que son las elecciones presidenciales que van a tener lugar este 20 de noviembre en Guinea Ecuatorial. ¿Nos puede comentar un poco qué postura ha adoptado la oposición en ese sentido? ¿Se ha llamado a la abstención? ¿Se busca algún tipo de voto táctico útil? ¿Qué nos puede comentar? Sí, las elecciones que se celebran el 20 de noviembre, bueno, venimos hablando de ellas prácticamente desde el principio del año. Han sucedido una serie de cosas que han hecho que lo que es la oposición al régimen, no ha habido, desgraciadamente, una postura unánime. Primero, hay que decir que en Guinea Ecuatorial existen actualmente legalizados como 17 partidos políticos, no me acuerdo el número exacto ahora. Y de estos partidos, solo uno puede considerarse realmente como un partido de la oposición. El resto concurren en una coalición con el partido gobernante, y este resto, hay que decirlo, ¿por qué no? Que la mayor parte de estos partidos son simplemente siglas, sin militancia, pero le conviene al régimen utilizarlos para decir que tiene el apoyo de la mayor parte de las fuerzas del espectro político nacional. Entonces, los partidos políticos aparte del único que le he mencionado, que existe, que hace oposición real, el resto de partidos son o proscritos o no se les quiere reconocer aquellos que hacen realmente una oposición al régimen. Entonces, primero, la oposición, a la vista de que debían celebrarse elecciones este año, se dirigió al gobierno varias ocasiones para tratar de ver cómo se puede lograr que estas elecciones sean una oportunidad para que conseguir una reconciliación de los hijos de Guinea Ecuatorial. Y es que tal como se organizan las elecciones actualmente en Guinea Ecuatorial, es prácticamente, podemos decir que no son elecciones, porque en primer lugar, la Comisión Electoral Nacional, que es el órgano de la administración electoral, está compuesta totalmente por miembros de un partido político, el partido principal. Después, el censo no tiene credibilidad porque se censa a la gente y se les da lo que llaman carnet de elector, que no tiene un dato biométrico que pueda identificar al elector. Y por eso habíamos planteado la necesidad de que se levantara un censo biométrico para que se pudiera identificar realmente a la persona que va a votar. Y otra serie de cosas, como por ejemplo, está el tema de la papeleta, porque hemos visto
incluso en muchos países de nuestro entorno, que se está utilizando una papeleta única para todas las candidaturas. Y lo que ocurre en nuestro país es que por cada candidatura se utiliza una papeleta diferente, y esto es motivo para que el régimen pueda controlar el voto del elector, porque muchas veces los sobres son transparentes y los de las mesas electorales, siendo miembros del partido en poder, controlan el voto de las personas que votan y anotan. Si ven que el voto no es del partido, anotan al que ha votado como de la oposición, con las represalias correspondientes posteriores que pueden haber. Por eso habíamos planteado la necesidad de que se concurriera a las elecciones con papeleta única. En fin, y otras muchas propuestas que se le hizo al gobierno, pero hizo oídos sordos. Por eso la posición de la mayor parte de la oposición era de boicot de las elecciones. Primero se había intentado ver si la oposición podía concurrir con una candidatura única bajo paraguas del partido que está legalizado. No fue posible llegar a un acuerdo en este sentido, y lo que la mayor parte de la oposición, salvo el partido que concurre a las elecciones, la postura de la mayor parte de la oposición es efectivamente boicotearlas, porque entendíamos que si se boicoteaba y el partido gobernante iba solo a las elecciones, esto le iba a restar credibilidad o sea, incluso no, le daría menos legitimidad al gobierno que pudiera salir como resultado de dichas elecciones. Como le digo, desgraciadamente hay un partido que acompaña al partido en poder en las elecciones, y por eso la postura de la oposición no es única. Hay un partido que va y otros que dicen que no hay que ir. Simplemente esta es la situación. Dígame, Guillermo, ya con la campaña electoral en Guinea Ecuatorial, ¿aumenta la represión en el último tiempo? ¿Algún caso que nos pueda destacar? Sí, efectivamente, tras la convocatoria de las elecciones ha aumentado efectivamente la represión política. Primero, había un grupo de activistas que lanzaban mensajes de audio a través de WhatsApp. Todos estos activistas que están en el interior del país fueron arrestados y están actualmente en la cárcel. Después hay un partido que tuvo problemas en las pasadas elecciones de 2017, y el régimen decidió ilegalizarlo, pero el partido seguía activando e intentaba presentar una candidatura a las elecciones. Y desgraciadamente hubo un asalto a la sede de este partido con resultado de varias muertes, y centenares de sus simpatizantes encarcelados actualmente. Esta es la situación de represalias, de violencia política que ha habido después de la convocatoria de las elecciones.
Bueno, Guillermo, en el continente africano en el último tiempo se han visto unas olas de democratización, han caído gobiernos autoritarios, ha habido victorias opositoras, sobre todo desde la pandemia. ¿Usted considera que se puede dar un desenlace similar en Guinea Ecuatorial en el corto, mediano o largo plazo? ¿Cuál sería la perspectiva a futuro en Guinea Ecuatorial? Bueno, nosotros hay como 8 grupos políticos, creo que son 3 de la sociedad civil y algunas personalidades del país. Nos reunimos este año en Madrid en el mes de marzo para firmar unos pactos, un pacto que llamamos de concordia y otro pacto político, donde planteamos efectivamente tratar de resolver el problema de Guinea Ecuatorial a través de lo que es la lucha no violenta. Creemos que hay necesidad de educar al pueblo porque el pueblo está lleno de miedo. El pueblo sufre lo que se llama normalmente síndrome de Estocolmo y hay que hacer que este pueblo reaccione. Es un pueblo que no conoce cuáles son sus derechos, es un pueblo que no conoce los conceptos básicos de políticos, lo que es un Estado, lo que es un partido político, qué es un gobierno. Creo que por ahí debemos empezar para que este pueblo vaya tomando conciencia de que efectivamente es el soberano. No es una tarea de 2 días ni de 2 meses. Sabemos que es una tarea que hay que perseverar sobre la misma, pero que lleva tiempo antes de que se llegue a dar los resultados que podamos esperar y que puedan conducir al cambio que todos anhelamos. Creemos que el gobierno, a través de una evolución natural de esta reacción que pueda ir teniendo el pueblo, se vea realmente la necesidad de que se sienten las partes y que podamos llegar a diseñar un modelo de Estado donde puedan caber todos. Esta es la perspectiva que tenemos en la mente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por su presencia acá, por estos minutos que nos ha concedido, por su valentía sobre todo. Y bueno, y ya para cerrar, para finalizar, le voy a pedir una reflexión final. ¿Qué le diría al actual gobierno de Guinea Ecuatorial? ¿Qué le diría a sus compatriotas? ¿Y qué le diría a los que lo miramos desde afuera de Guinea Ecuatorial? Sí, mira, el mensaje que puedo darle al gobierno de Guinea Ecuatorial es que se dé cuenta de que no somos un feudo de una persona o de un partido político. Somos un país dotado de una ley fundamental y esta ley y las que emanan de ella son las que deben moderar la convivencia entre los guineanos. No hay necesidad y no hay razón para que se mate por razones políticas, porque todos tenemos los mismos derechos. El gobierno debe realmente tomar la conciencia lo que dice tanto el lema de Guinea Ecuatorial como República como su himno. Nuestro lema es unidad, paz y justicia. No puede haber unidad sin la paz y no puede haber paz sin justicia. Nuestro himno dice que caminemos todos juntos en fraternidad. La fraternidad significa
que se pueda resolver los problemas, todos los problemas que se planteen mediante diálogo. Esto es la fraternidad. Y no mediante, o sea, yo estoy insistiendo de que en cuestiones no hay necesidad de que la gente muera por ser activos, ¿no? Por cuestiones, por planteamientos, por tratar de dar sus opiniones en relación a la situación política del país. Al pueblo de Guinea Ecuatorial, pues decirle que hay que ir venciendo el miedo, deben tomar la conciencia de que son los verdaderos soberanos. Mientras que esta conciencia no exista, no pueden exigir sus derechos, y que tengan en cuenta también de que el que compra un voto no puede ofrecer más de lo que le da para comprarle el voto, porque ya le ha comprado el voto. No le da la opción de poder exigirle el día de mañana que haga algo por él. Lo contrario de aquellas opciones que puedan dirigirse al pueblo mediante promesas electorales. Si el pueblo acepta esas promesas electorales, tiene también el derecho de exigirles el día de mañana que cumplan estas promesas. Si no las cumplen, pues en la próxima ocasión que les pidan su voto no lo van a dar. Quiero poner claro, hacer una diferenciación clara de estas dos opciones. Es decir, si el político va al elector y le compra el voto, el elector no tiene esta posibilidad de exigirle el día de mañana nada, porque ya le ha dado el dinero para comprarle el voto. A la comunidad internacional, que sean más empáticos con el pueblo de Guinea Ecuatorial, sobre todo aquellos que tienen intereses, porque o sea que es un beneficio para todos que realmente el país pueda conocer un desarrollo en paz, una paz verdadera, porque la paz no es una palabra hueca, la paz son hechos, la paz es un modo de vida, la paz no es una palabra hueca. Estos son los mensajes que podría dirigir al gobierno, al pueblo y a la comunidad internacional. Muchas gracias, Guillermo, por estos minutos, por esta entrevista, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.